¡Estamos en vivo! Ya tenemos ahí uno conectado, ya están llegando. ¡Vamos! Ahí están 4 ya conectados. Vamos a ver. Los niños. ¡Vamos, vamos! ¡Wow! Mucha gente ya. ¡Jackie! ¡Brinchita está allí! ¡Uy! ¡Vaya gente! ¡Uy, mucho! ¡Hola! ¡Todos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oh! ¡Choco, vamos, Choco, vamos! ¡Choco, los niños no están esperando, Choco! ¡Vente, Choco, los niños no están esperando, Choco! ¡Choco! ¿Dónde está Choco? ¡Ay, Choco! ¡Choco, vamos, Choco! ¡Venite, Choco! Los niños están esperando, ¡Vení! ¡Cosa, yo quería! ¡Vamos, Choco, ven! ¡Venite! Choco anda vestido hoy y iba a salir allí. Cosa yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. ¡Hola a todos! ¿Cómo están todos? Aquí estamos ya. Oye, miren, estamos aquí. Oh, miren. Oh, ¿se entienden qué es esto? Uy, hoy les voy a enseñar otras cosas. Tengo un vasito aquí, un vasito aquí, con otro vasito. Pues van a ver esto que van a ver aquí. Un vasito con otro vasito. Uy, se me va a caer, miren. Tengo aquí una chibola. ¡Ay! ¡Mono Marley! ¡Ey! ¡Hola, niños! ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Cómo están? Miren, uy, ¿qué me hicieron? Aquí está. Voy a tirar una imagen para que vean de lo que vamos a hablar hoy. Uy, pues tenemos algo muy importante que decir. Córtenle la música, por favor. Córtenle la música para que me oigan los niños. Aquí, niño, mamá, niño, hoy pueden llamarme, hoy me pueden llamar los niños, por favor, los niños me pueden llamar al 514
pongo esta cosa, no le gusta. Pero miren, anda vestido, miren cómo se pone. Choquito, ¿por qué te pones así? Mira, así está bonito, mira con la peluca. Choquito, ¿eres mi compañero? No, mejor se enojó. Yo le compré la peluca a Choquito para que salga conmigo. Pero Choquito no le gusta. ¡Toma tu peluca, Choquito! Ya la peluca. Estaba contando que Jesús tiene un muy grande lugar para los niños allá en el cielo. Cuando un día todos vayamos al cielo, vamos a estar en el paraíso. Y como el paraíso que hizo aquí para Adán y Eva, allá tiene el paraíso, con un río muy bonito, con unas calles bien bonitas que brillan así, como oro, y tiene oro por todos lados. Y tiene un gran mar. ¿A usted le gusta ir al mar? Dios tiene un gran mar allá en los cielos, pero es como un cristal, el agua es bien limpia. Saludos a Nati, a Nati, allá en Choloma, a Emanuel, saludos allá a todos, a Emanuel y a Nati, un gusto, aquí les saluda Payasito Gozoso. Bueno, estamos esperando las llamadas. ¿Cuántos quieren llamar al Payasito? ¿Tú quieres llamar al Payasito? Aquí tenemos el número, te lo vamos a dar, para que llame al Payasito y quiera saludar aquí a tus amiguitos. Mira, Sofi. Hola, Sofi. Saludos a todos, Sofi. Aquí te queremos mucho. Aquí está el número de WhatsApp. WhatsApp, así se dice. WhatsApp. Algo así. Es una cosa de internet. Yo como no sé mucho de internet, pero así dice WhatsApp. Y es 514-571-8664. Usted puede llamar aquí, yo lo estoy esperando a los niños para que llamen y me saluden. Ahí también está Sofía y Lourdes, Ludita, saludos, Dios te bendiga. Te saluda el Payasito Gozoso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y les voy a contar algo. ¿Ustedes tienen juguetes? Sí tienen juguetes. Y Mariposita, ¿tú tienes muñecas? Sí. Ay, Mariposita tiene muñeca. Mariposita tiene muñeca. Y yo tengo carrito para jugar. Dame un carrito mío. Mira, tengo un carrito, bueno, un carrito, no mucho. Me trajiste el que estaba malo. Me trajiste uno nuevo. El carrito, miren, deportivo. Aquí tiene otro deportivo. Y yo te lo enseñé el otro día. Tengo juguete carrito. Pero antes no eran así los carritos. Los carritos los hacían de madera. Con madera hacían los carritos. Y los niños jugaban ron, con carritos de carrera, de madera. Y te voy a enseñar otros juegos. Antes no jugábamos así como se juega hoy. Vamos a ver. Mira, y así alguno que era el capirucho. Así, pero había otro de otra manera. Un minuto. Permítame. Vamos a ver. Ahorita le pongo la foto. Miren para acá. El capirucho. Mira, el capirucho. Así jugaban los niños antes. Le hacía así para arriba y caía ahí. El capirucho. Brian. Ale. Oh, Brian. Hola, Brian. Es un muchacho grande, así muy bonito. Un muchacho de Iowa. Saludos, Brian. Desde Canadá te saludamos. Te queremos mucho. Oh, mira. Eso era antes. Así jugaban los niños. Y los niños jugaban capirucho. Le hacían así para arriba. ¿Tú ya has visto los capiruchos? Ahí hay unos niños que dicen que yo han visto los capiruchos. ¿De verdad? Bueno, voy
plástico, así como nosotros. Los viejitos, los que eran viejitos, usaban muñecas así. Pero ellos se divertían porque jugaban con otras niñas y decían, niña, te presto tu muñeca y tú me prestas tu muñeca y nos prestamos los juguetes. Así jugaban antes. ¿Tú juegas con juguetes? ¿Tú no te gustan los juguetes? ¿Tú solo te gusta el teléfono? Ay, ¿y con quién juegas con el teléfono? Y no juegas con nadie. ¿Y solo pasas así en el teléfono? Uy, ¿y no tienes amigos? ¿Y cuándo juegas con tus amigos? ¿Y con tus hermanitos? ¿Ah? ¿Y cuando juegas con tus hermanitos? ¿No puedes jugar con tu hermanito? Mira, antes jugaban con la muñeca. Las niñas se prestaban la muñeca una con la otra. Y mira, te voy a enseñar otro. Los niños salían afuera y agarraban un lazo y saltaban y hacían así a la cuerda y saltaban y hacían así a la cuerda y saltaban y saltaban y saltaban. ¿Tú no saliste a jugar a la cuerda? Los niños juegan a la cuerda porque pueden jugar tres juntos. Uy, cuatro, tres. Y juegan juntos a la cuerda. Y salta y brinca y el otro le da vuelta y le hace así y le hace así y salta y muy bueno para la salud, muy bueno. ¿Tú no saltas? ¿Tú solo pasas en el teléfono? ¿Y por qué? Te vas a poner gordo, así como un payasito. Estás gordo porque y si no haces ejercicio se pone gordo tototote. Después no me puede entrar por la puerta. Ok, olvidemos eso. Te voy a enseñar otro. Mira, esta, como chibola así grandototota. Mira, grandototota. ¿Se ve ahí la chibola? Sí, mira, una chibolón. Esto se llama chibolón. Uno maule, chibolón. Diferentes nombres, diferente país. Ah, mira. Y aquí así, mira, con eso jugábamos. Los niños jugaban así. ¡Blum! Tira la chibola y le pega toda la chibola. Y el que pega toda la chibola es de él toda la chibola. y todos los niños jugaban. Mira cuántos niños jugaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dejaron jugar, mariposita? Ay, sí, mariposita ya jugó. Bueno, aquí vamos otro. Vamos a ver otro. ¡Eso! ¡Uy! Aquí no saben cómo se llama. Aquí no saben. Papelote. La pelota. La pelota. Casi, casi. La pelote. Papelote. Papelote. Se llama papelote en algunos países. En el otro se llama... Y ayúdenme. La piscucha. La piscucha. En tu país se llama piscucha. En el otro país se llama papelote. ¿Ah? Y tú le pones cuando hay viento y lo dejas ir. Y corre. Y luego se sube y tú lo jalas y le haces así. Hasta que se va arriba. Yo ya he hecho de eso. Yo ya he elevado. Eso se llama elevar el papelote. Elevar la piscucha. Y todos los niños, en verano, cuando esté caliente, vamos a ir a hacer eso. Y vamos a hacer un video en vivo, los niños, elevando papelote. Y lo vamos a levantar así para arriba, la piscucha. En francés es el cerf-volant. Cerf-volant. En francés. En inglés. No sé en inglés. Mi esposo inglés. Si tú speak English, ¿cómo se dice en inglés? Ayúdeme. No sé. Ok, luego llegó otro día. Ok, parece que no los ve. Espérame. Aquí está otro juego. Ese juego ustedes lo conocen, niño. Este es mi juego también. ¿Ah? Sí. ¿Cómo se llama en tu país? Escondite. Escondite. En mi país se llama escondedero. y hay uno que pones una lata en el piso. Y pones la lata en el piso. Y la tienes que tirar a la lata. Y la tira a la lata. Y la persona tiene que ir a buscar la lata. Y todo el mundo se va a esconder. ¿Sabes jugar eso? Yo jugué eso, lo tira y el niño sigue corriendo a buscar la lata y cuando encuentra la lata y tiene que decir tantarro, tantarro y se encuentra a payasito, dice payasito gozoso, tantarro, quiere decir que yo perdí porque me encontraron y se encuentran a mariposita y dice tantarro. Y si encuentran a Chibolín, dice Chibolín, tantarro. Y si encuentran a todos, ahí dice el tantarro. Y eso es el juego, es un juego, todo juego. Pero a ustedes les gusta jugar. Y Jesús dice que a los niños les gusta. Porque digan que los niños vengan a mí y no se me impidáis. Porque de ustedes es el reino de Dios. Mira lo que dijo Jesús. Dejad los niños, venid a mí y no se me impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Y si queremos ir al cielo, tenemos que ser como los niños. Unos niños alegres, unos niños felices, unos niños que les gusta estar con otro niño. Jugando. ¿Te gusta jugar con otro niño? ¿Y te gusta jugar con los niños con el teléfono? Sí. ¿Así? ¿Vas a hacer uno? Sí. ¿Tú vas a hacer uno, niño? Así, con dos, así, mira, con dos, y hablando. ¡Aló! Vamos a ver, parece que alguien está llamando. Vamos a ver. Aquí dice, están hablando de Boston. Espérense, yo lo llamo. Voy a ver, una tarde. No pudieron llamar, dice que no pudieron llamar. Bueno, vuelvan a intentarlo, que payasito va a estar aquí escuchando. Le voy a subir volumen para que me llamen los niños. Quiero que los niños me llamen. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más está ahí conectado? Queremos saludarlo. ¿No hay nadie más? Vamos a ver.
hoy estamos llegando a muchas ciudades de todo el mundo. Sigan compartiendo, ya estamos en YouTube. Se llama El Payasito Gozoso. Está en YouTube y en la página de ahí que tenemos, de Facebook. Ahí usted puede encontrar también el link, el lugar donde ir a YouTube y ver todos los videos. Ya tenemos 4 videos y este que vamos a subir hoy será 5. Esmeralda está allí con los niños, con los 3 niños de Esmeralda. Saludos desde Canadá para los niños. Se les saluda a todos. Y miren, quiero seguir contando que el carrito lo hicieron de barro y le pusieron el foco con mojitos y hacían los carritos con llantas de barro y así con sombrerito y los hacían en aquel tiempo. Los niños no tenían un carro como el que tiene el payasito con llantas modernas. Eran de barro toditos los carritos. De madera. Y de madera también, mira, ¿verdad que sí? Uy, sí, veo que la mariposita sabe que eran de madera. De plástico. Ah, Chibolín dice que eran de plástico también. ¿Y ustedes jugaron esto? Sí. Mira. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Vamos a ver. Si alguien nos escribe y nos dice cómo se llamaba. Vamos a ver. ¿Quién nos escribe y nos dice cómo se llamaba? A ver. Vamos a ver quién es el primero que lo va a decir. Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba eso? ¿No saben? Le voy a buscar. La pelota. Uy, la pelota. Yahtzee. Me desaparecieron la pelota. No encuentro la pelota. Yo tenía la pelota para mostrarles cómo se jugaba. Y así. Y jugaba con Maule. No con Maule. Era una pelotita que rebotaba. Como esta. Así. Yahtzee. Así. Y la pelota y esto se llama Jack. Jack se llama. O se llama porque todavía lo venden. Ustedes pueden ir a la tienda de $1. No le estoy haciendo propaganda. Pero en la tienda venden Jack. Y pega al piso, la pelota rebota. Y cuando está arriba, agárralo Jack. Y abre la mano y le cae la pelota. Y el que más agarra, gana. Y así es. Jaxi. Saludo. Jaxi. Jaxi dice, ¡ay, bravo! Perdón, pensé que me llamaban Jaxi. Jaxi. ¿Quién dijo que se llamaba Jaxi? Vamos a ver. Payasita. Ah, la payasita. La payasita que se llama Jaxi. Bueno, casi no se oye como taxi. Taxi. Ay, perdón. Ok, vamos a otro. Vamos a ver qué más. Payasitos tiene más aquí. Ok.
gato, me va a comer la nariz, me va a salir comiendo todo. Ay, Choquito.